buenos días, estimados amigos. Vamos a seguir esta mañana brindándole elementos de análisis de esta interesante encuesta realizada por Canal Antigua y Contrapoder. Y para ello hemos invitado esta mañana a Juan Pablo Pira, quien es analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES, y a Jonathan Lemus, quien es analista político. Ambos bienvenidos. De producción nos van a hacer favor de ir proyectando algunas imágenes para que podamos irlas comentando con ustedes. Y antes de que empecemos con esa proyección, quisiera brevemente que me contaran qué aspecto o aspectos son los que más les han llamado la atención de esta última encuesta, empezando por Juan Pablo. Creo que una de las cosas que hay que resaltar es, primero, que nos hacían falta encuestas y ahorita se están agolpando hacia el final. A diferencia de lo de que nos había ocurrido por meses que pasábamos sin ninguna, ahora hemos tenido varias en rápida sucesión. Una cosa interesante es que más o menos todas nos están lanzando los mismos resultados, aunque en posiciones coinciden y en porcentajes sí hay algunas diferencias entre unas y otras. Ajá. ¿Por qué crees que se están agolpando hasta la recta final del proceso electoral en esta ocasión? Es interesante. Yo pensaría que había mucha inseguridad por parte de los que mayormente nos las proveen siempre, que son los medios, de presentar una encuesta en este momento, porque el clima era demasiado cambiante. Entonces era un riesgo presentar algo y que el mismo día de que se presentara el candidato que salía ahí ya no estuviera en la contienda, y bueno, creo que eso influyó mucho. Jonathan. Yo coincido con Juan Pablo en que ahora ya tenemos tendencias claras, a diferencia de hace un par de meses que teníamos una gran incertidumbre sobre quiénes iban a participar en la contienda electoral. Y algo que me llama la atención de esta encuesta es que ratifica o confirma el ascenso de Jimmy Morales. En la anterior veíamos y se decía que Jimmy Morales estaba en un empate con Sandra Torres, y ahora la historia es diferente. Ahora se dice que está en un empate técnico en un posible balotaje con Manuel Valdizón. Ahí tenemos ya la primera gráfica en donde justamente se ve lo que está mencionando Jonathan. Ahora sí ya no se puede hablar de empate técnico, que fue lo que se había mencionado la última vez, porque la diferencia es como de 5 puntos o todavía. Más o menos. Sí, de hecho, esa era en el análisis político de la encuesta anterior, lo que se decía era que en caso se mantuviera esa tendencia de un empate entre Jimmy Morales y Sandra Torres, lo que iba a definir quién iba a llegar a ese segundo lugar era la capacidad de poder sacar al votante, de poder motivar al votante el día de las elecciones. Ahora la diferencia pues es más considerable, y entonces ahí podemos cuestionar si en realidad esa capacidad que tendría Sandra Torres para poder movilizar a su votante rural, digamos, va a poder permitirle alcanzar a Jimmy Morales. Tenemos que tomar en cuenta que Jimmy Morales pues es un voto de las personas que quieren votar en contra del sistema político, entonces no sé qué tan entusiasmados van a estar para presentarse el día de las elecciones. Me llama la atención, Juan Pablo, de este dato y lo que estaba mencionando Jonathan. Yo hubiera pensado que Sandra Torres ocuparía el segundo lugar por una razón, digamos, fundamental, y es que es un partido político que tiene estructura, que ha sido una estructura relativamente activa desde hace bastantes años atrás, cosa que no tiene el partido de Jimmy Morales. Ella pues ya estuvo en el gobierno, la gente la reconoce más y todavía se recuerdan de los programas sociales, ha penetrado más en las áreas rurales, y Jimmy Morales es un candidato más conocido por las áreas urbanas. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Bueno, yo creo que hay mucho de lo que decís que es correcto. Sandra Torres tiene mucha mayor trayectoria, tiene algo que presentar y tiene no un voto duro, sino durísimo, porque hemos visto que no importa qué pase, siempre sale. Sí, pero la crítica ha sido que no sube ni baja, pero si bien esto podría ser un elemento negativo, ¿verdad? Para cualquier candidato que quiere elevarse en intención de voto, también es un elemento a su favor, que es el voto que no ha variado. Es un voto que no varía. Duro. Y está la situación de la de que hablaba Jonathan. Tenemos que el día de las elecciones, no hablemos de acarreo, ¿verdad? Porque acarreo suena mal, pero de transporte. Los partidos que tienen estructura van a poder tener transporte y llevar gente de una localidad a otra y de las aldeas a los pueblos, o por lo menos a donde se encuentre la circunscripción electoral municipal más próxima. Entonces uno piensa, ¿y por qué es necesario esto en los pueblos? En la capital el transporte es gratuito y básicamente cualquier
centro de votación queda a 1 o 2 camionetas de distancia y de todas formas ese día normalmente no es problema movilizarse. Pero si yo estoy en una aldea de que queda a 4 o 5 kilómetros del casco urbano, hacerlo a pie y regresar otros 4 kilómetros después ya es de pensar. Ya lo piensas. Ahora bien, mira, en la otra gráfica que estaban proyectando ahora, si me hacen favor de regresar a ella, llama la atención la gran distancia entre los 3 punteros y estos otros partidos políticos pequeños. La verdad es que es muy, pero muy marcada. Bueno, yo no sé, tal vez mi memoria me está fallando, pero creo que es una tendencia que se mantiene. Siempre hay 3 candidatos principales. Ahora, lo que sí me parece y me llama muchísimo la atención es que entre esos 3 usualmente siempre está el candidato oficial. En esta oportunidad el candidato oficial ni siquiera aparece en los primeros 5 o 6. Y claramente entonces la encuesta en sí me parece que demuestra la coyuntura política que estamos atravesando. A mí el ascenso de Jimmy Morales no me parece del todo sorpresivo porque al final siempre las áreas urbanas tienen un candidato. Creo que la salida de Alejandro Sinibaldi de una u otra manera pudo haber también contribuido a que Jimmy tomara ese lugar. Y básicamente él pues se posiciona, creo que tiene una campaña que quizás no es para mí la que define el por qué él está ahora en un segundo lugar, pero que de una u otra manera pues aprovecha los atributos del candidato, que es que no es parte del sistema político, que es el que está generando rechazo. Si cruzáramos esta información dada por las encuestas con aquellas áreas en donde los ciudadanos votan más, podríamos decir, y considerando las áreas fuertes de Jimmy Morales y de Manuel Valdizón, ¿hay algún tipo de ventajas o desventajas en cuanto a esas áreas fuertes, pero cruzadas con el mapa de las personas que votan más en el interior de la República y en las áreas urbanas? Es una pregunta bastante interesante y bastante como que me hace pensar en la ficha técnica de la encuesta. En este caso, la ficha técnica dice que utilizaron el padrón a 2011. Y uno puede pensar, pero ¿por qué quiero yo usar el de 2011 si puedo jalar el de el de junio de 2015 y trabajar con ese? Y hay una muy buena razón. Lo que no sé es si esto esté Acá aplicando. está la ficha técnica. Y es que si yo tengo el del 2011, yo puedo tener información por centro de votación y saber dónde hay más abstención. Entonces, ahí yo creo que sería una pregunta para los que realizaron la encuesta, si ya está haciendo ese análisis que estás mencionando, de ir a ponerle más importancia a los lugares que históricamente voten más. Sí, porque es prácticamente como sobreponer, ¿verdad? Estos resultados de áreas fuertes con esas áreas de votación. De hecho, es algo que considero que podría afectar el resultado de la elección en comparación con la encuesta. Porque si partimos de la premisa que Jimmy Morales es un candidato antisistema y que la gente dice voy a votar por él porque le llegan a preguntar a su casa y obviamente él, pues dicen es el único que no estaba en política, entonces votamos por él, pero el día de las elecciones, ¿qué va a pasar? Este no es un voto por entusiasmo, este es un voto por frustración. Y considero yo que para ir a votar el entusiasmo podría tener más capacidad de motivación, exactamente, que por frustración. Entonces ahí no sé si dentro de la capacidad organizativa del partido que postula Jimmy Morales se encuentra el poder motivar o entusiasmar a la gente a ir a votar, porque ciertamente las áreas urbanas, si lo vemos teóricamente, las personas en el área urbana participan más. Pero en esta elección y en este contexto yo consideraría que las áreas urbanas son las más desilusionadas con el sistema político. Entonces, y una cosa es que vayan y te pregunten y otra cosa es que te saquen de la cama ese día o de tu casa para que vayas a la urna a votar. Y yo creo que esta elección se define en eso, se define en el entusiasmo de las personas de ir a votar y en ese porcentaje de voto nulo que sigue siendo considerablemente Es considerable, alto. Pero disminuyó un poco. En el análisis de la encuesta anterior nos habían dicho uno de los analistas que iba a ser muy difícil que variara porque más bien ese voto nulo y en blanco también se perfilaba como un voto duro. Sin embargo, bajó alrededor del 5%, no así en el caso del Congreso de la República, donde el rechazo pareciera que es mayor. Sí, bueno, 2 cosas. Primero con lo de que menciona Jonathan, al respecto de lo de la gente, de que una cosa de que es lo que me presenta la encuesta es una intención que yo puedo tenerla muy fácil porque la urna me está llegando a la puerta de mi casa. Y el día de la votación tal vez ya no tengo la motivación para levantarme a ir.
Creo que ahí es algo de que lo pensó ya el tribunal en alguna forma. Porque lo normal, lo de que todos estábamos esperando, y si nos hubieran preguntado en enero, hubiera sido que las elecciones fueran el 13. Pero ¿qué pasa? 13 y ahí nomás el 15 y posiblemente el 14 iba a haber feriado, porque siempre hay feriado el día después de las elecciones. Entonces, ante la posibilidad de 2 Semanas Santas, lo más seguro es que hubiera habido una muy baja participación de la gente de la capital, que es lo que me imagino la razón principal para tirarla al 6. Y eso es lo importante. Una cosa es que me llegue la urna, otra cosa es que yo tenga la motivación para irlo a hacer. El otro elemento que me parece muy importante y que creo que no ha dado tiempo de profundizar es la importancia o la diferencia entre pasarle a la gente una papeleta y por qué la variación en el resultado cuando más le haces la pregunta, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? En el caso, por ejemplo, de Manuel Valdizón, él tiene una posición cuando a la gente se le da la papeleta más favorable que cuando únicamente se les pregunta por la intención de voto. ¿Cómo interpretamos eso? Porque cuando se le hace la pregunta a la gente por quién votaría, ahí Manuel Valdizón cae de una manera pues, bastante significativa. Hay varias cosas. Cuando se hacen las dos preguntas es cuando se sospecha la existencia de algún voto oculto o de un voto de vergüenza o alguna situación, qué sé yo, hay un candidato que todos apoyarían, pero la verdad que clavo apoyarlo en público. Podríamos pensar en este caso, digamos, en los Estados Unidos está ocurriendo eso con el Partido Republicano. Hay un candidato que está dándole durísimo a los latinoamericanos y que los mexicanos, ¿no? Entonces decir públicamente yo voto por él puede ser una cosa un poco complicada, pero marcarlo en una papeleta no tanto. Ya. Entonces, ver esa diferencia puede sugerir algún nivel como de, bueno, la verdad es como comprobar qué tan sincera está siendo la gente, que a veces responde, bueno, por fulano porque lo considera que es políticamente correcto. Es cierto. Ahora, aquí en Guatemala hay otro problema. La boleta es un cartón de lotería. Entonces hay mucha gente que cuando mira la papeleta se entera de que hay algunas gentes que son candidatos. Hasta ese momento. Hasta ese momento, y eso también tiende a ser un cambio. Gracias. Vamos a irnos ahora a las redes sociales con Mario para conocer qué están opinando nuestros televidentes. Mario, por favor. Gracias, Carmen. Así es, le preguntamos a la audiencia sobre estos 2 puntos a los que se acerca Jimmy Morales. ¿Qué opinan de la encuesta de Canal Antiguo y la revista Contrapoder? Tenemos varios comentarios. Por ejemplo, Joan González dice, por favor, a Jimmy no le toca, tampoco a Valdizón. Y también Juan Carlos Meoño nos comenta, la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Aquí también Roberto Sol dice, Valdizón compró los derechos de, bueno, no entendemos acá qué es lo que dice. Y acá también Carlos Figueroa, no refleja la encuesta la realidad del pueblo de Guatemala. Es el comentario de un televidente. Francisco Colón, de todos modos salimos perdiendo. Acá también nos comentan Max Rodríguez, aunque definitivamente nadie está apto de tomar un lugar tan especial en el país en estas condiciones. No queremos elecciones, dice el televidente, repitiendo la consigna que se ha escuchado en las manifestaciones. También acá Francisco Figueroa, Jimmy es de la banda del PP y del payaso, sus patrocinadores son el general Kilo Ayuso y el general Anzueto, dice el televidente. También acá nos comenta Sheila Mari, Jimmy, Valdizón y Sandra no les toca. A ninguno les toca, dice la televidente. Milton, Abraham, vamos Jimmy, tenemos la esperanza todavía contigo. Otros comentarios acá. Nos dice Pepe Basila, no lo creo, es imposible que Jimmy... y Federico, nosotros el pueblo pagamos todos los errores de esta gente, lo verán, dice. Y también August Geston dice, ¿de dónde toman estas mediciones? Danilo Tomás no le atina a la encuesta, dice, bueno, es su opinión. Y también acá nos comentan Gloria Ramírez, ni a Sandra ni a Valdizón, menos a ese
bueno, le dice loco a Jimmy Morales, pero bueno, son sus comentarios. Bastante variadas las opiniones, Carmen. Hay televidentes que están a favor de estos resultados, hay otros que dicen, digamos, si uno hace un mapeo, que bueno, que a Jimmy Morales no lo conocen en el interior. Es parte de los análisis que ustedes, la audiencia, nos dejan en los muros. Los invitamos a seguir participando en Twitter y Facebook. Vamos contigo, Carmen. Gracias, Mario. Jonathan, ¿querías referirte a alguno de los comentarios? Algo que no hemos tocado quizás con profundidad es a qué se debe la baja de Manuel Valdizón y dónde es que se está dando ese descenso, porque quizás, obviamente, creo que es claro que en el área urbana, sobre todo del municipio de Guatemala y municipios aledaños, pues ha tenido cierto rechazo por lo que ha sucedido con el partido líder y su persona. Pero yo creería que el descenso importante de Valdizón se está dando no solamente en el área de la ciudad capital, sino que en los cascos urbanos de los departamentos del país, que solían ser, si lo comparamos con datos de otras mediciones, solían ser la fortaleza de Manuel Valdizón. Y es ahí donde él está perdiendo. Y Jimmy Morales, como decían los televidentes, quizás no tiene un alto porcentaje de conocimiento en el área rural, pero puede ser de que los cascos urbanos departamentales ahí tengan un conocimiento un poco más alto por su trayectoria de comediante y demás. Entonces, consideraría que donde Valdizón pierde, Jimmy Morales está ganando, tomando en cuenta que de por sí la ciudad capital ya le es adversa a Manuel Valdizón. En el caso de Sandra Torres, a mí me parece importante algo, y es que yo no veo que ella tenga un segmento del mercado en el cual tenga expectativa de crecer. Aunque creció un poquito esta vez. Pero según el margen de error, pues tampoco podríamos decir que creció. Claro que como tú decías al inicio, al final ella, siendo una política con trayectoria, no ha sufrido tanto las consecuencias de esta crisis. O sea, al final podría estar incluso peor. Vemos a los candidatos más pequeños, mucha gente dice, por ellos no voto porque ya han estado en política, y ella se ha mantenido. Sin embargo, a mí me preocuparía mucho que no tengo dónde crecer. Y creo que es de aquí a una semana, Sandra Torres tendría que encontrar dónde puedo crecer y invertir recursos en esos sectores. Y ese descenso de Manuel Valdizón, por el momento en el cual esta encuesta se hizo, que es relativamente reciente, ahí ya había sucedido, bueno, lo del antejuicio a su candidato vicepresidencial y había acontecido lo de su presentación ante CNN, eso pudo haber interferido en esta baja. De hecho, yo pienso que la presentación de CNN todavía es anterior. No, ya estaría en esta... Ya estaría acá también. No sé si podría haber influido en esta baja, pero nuevamente creo que coincido con Jonathan en esta situación de que eso es un asunto del que van a estar más enterados los votantes urbanos. Y esta leve baja en el resto de partidos políticos pequeños, porque hubo una leve baja. ¿Será posible que esto ya sea un movimiento en el sentido de que las personas ven que sus candidatos no tienen posibilidad y empiezan a optar por otras personas, por otras candidaturas? O sea, ya una movida hacia el voto útil. Sí. Podría ser. Ahora, yo pienso que esta es la oportunidad, siempre la primera vuelta de los votos estratégicos, de los votos simbólicos y todos estos, de que uno, si puede imaginarse cuál es la segunda vuelta, puede aprovechar la primera vuelta para de alguna forma expresar apoyo a otra postura, pero eso es... Hablemos de esas segundas vueltas y los posibles escenarios entre... un primero en el que participarán Manuel Valdizón y Jimmy Morales. Bueno, ahí sería interesante porque tendríamos un candidato que, si bien se ha debilitado, sigue teniendo una capacidad de estructura de partido mucho más fuerte que Jimmy Morales. Ahí sería una votación del antivoto a Manuel Valdizón, sobre todo en las áreas urbanas. Lo que movería esa segunda vuelta. Y de esperar qué harían, creo que ahí es donde se definiría la elección, qué harían los otros partidos. Es muy poco probable, con las acciones que ha hecho el partido líder, tanto en el Congreso, con la no aprobación de la ley, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, el conflicto directo con CICIG, me pareciera que el líder se ha quedado solo. Y solamente con el Partido Patriota, que no va a representar tanto. ¿Estos partidos no harían alianza? Yo no creo que harían alianza con Manuel Valdizón. Solamente el Partido Patriota, sin duda. Solamente, pero que en este momento pues es muy débil. Y ahí sería interesante porque Jimmy Morales pues carece de organización, pero si otros partidos que sí la tienen pueden aportar en ese sentido a su candidatura, acá creo yo que ahí podríamos ver ese empate técnico que se vislumbra y sobre todo el peso del antivoto, porque yo creo que ahí sí
el área urbana sí tendría, por el antivoto tan alto de Valdizón, creo yo que tendría un incentivo para ir Y a sobre elecciones. todo los incentivos o los desincentivos que la gente puede tener en uno u otro escenario, es decir, Valdizón corriendo con Jimmy Morales o Valdizón corriendo con Sandra Torres. Hablemos de Valdizón corriendo con Sandra Torres. Bueno, lo primero que resalta mucho es la cantidad de gente que se va al voto nulo y en blanco. Yo creo que eso es lo que quiere Se decir. desmotivan más en una segunda vuelta con Sandra Torres y Manuel Valdizón. Correcto. El votante de Jimmy no creo de que sea así tan disciplinado ya como para decir, bueno, si no está Jimmy, yo me voy y ya no quiero votar. Sino yo creo que aquí esto se puede explicar porque tanto Sandra como Manuel Valdizón han mantenido históricamente antivotos mucho más altos. Entonces eso es lo que estaríamos presenciando. Jimmy Morales, a pesar de que está subiendo y todo, todavía no ha acumulado antivoto. Y cuando uno mira las gráficas del antivoto, es de los que tiene menos todavía. Entonces yo creo que eso también es parte de lo que nos da ese escenario de segunda vuelta de ese tipo. Ahora, con respecto a los empates que se ven ahí, bueno, el empate técnico es una palabra para sacarnos la culpa a los que hacemos encuestas. Porque la verdad no hay ningún empate. Uno de los dos está arriba. El problema es que la técnica no nos lo permite saber, pero eso no es problema de ellos, es problema de nosotros. Ajá. Así si dicen hay 2 puntos de diferencia, podría ser 2 puntos más para el que va arriba y 2 puntos menos para el que va abajo y que la diferencia fuera 6. Sí. O podría ser que estuvieran traslapados exactamente al revés. En realidad ahí el problema no es más bien que no sabemos todavía en qué posición están. ¿Qué puede suceder? Cuando ustedes hablaban de lo incierto que había sido el escenario político electoral en semanas anteriores, yo creo que sigue siendo igualmente de incierto. Yo creo que en cuestión de candidaturas, al menos presidenciales, no tenemos la incertidumbre, por ejemplo, de hace 4 años, donde en ese caso Sandra Torres, que era una candidata con una intención de voto alta, pues creo que por estas fechas todavía no teníamos la resolución final de la Corte de Constitucionalidad. El problema en esta elección se encuentra en las candidaturas de diputados y ahí coincidimos con un voto nulo bastante alto cuando vimos esa gráfica de cómo votaría la gente para el Congreso de la República. Ahí es un 22% de voto nulo. Creo yo que el rechazo, tal vez en la elección presidencial se encontró en Jimmy Morales, las personas que rechazan el sistema, pues encuentran en él un candidato antisistema y entonces lo apoyan, pero en el Congreso todavía no surge, porque el FCN pues no surge, igual que Jimmy, como una fuerza antisistema. Entonces en el Congreso no tenemos pues al final un partido que haya sido capaz de aglutinar de ese rechazo social y por eso vemos esos altos niveles de voto nulo para el Congreso y el Legislativo. Mucho que ver, mucho que seguir analizando de los detalles de esta encuesta. Les agradezco a ambos, a Jonathan y a Juan Pablo Pira, por habernos acompañado esta mañana, a nuestro público televidente también. Vamos a retornar ahora a la mesa principal porque Carolina y Mario continuarán con la agenda informativa de esta mañana.